Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Un saludo muy especial de parte de nuestro grupo Controversia frente al mundo. Vamos con un tema hoy espinoso, no a tratarlo, porque ese no es como el propósito de este programa. Este programa solamente es de opinión. Una opinión muchas veces válida, otras veces puede ser cuestionada. Nosotros no somos maestros. Bien. Y no vamos a tratar este asunto desde la moral. La moral tiene sus términos, sus explicaciones, y no vamos hoy a hablar de el destino final que corren estas personas. Todo está dentro de la misericordia de Dios. Empecemos con una anécdota. A un amigo nuestro le preguntaron si el suicida se iba para el infierno. Y la respuesta fue: ¿se iba para el infierno? Viene del infierno. Una respuesta magistral que revela ese drama interior que externamente pensamos nosotros nadie lo conoce. Ni la psiquiatría ni la psicología lo abarcan. Entonces, estamos hablando del suicidio, ¿verdad? Esa anécdota nos la contaste, Luis Horacio. Claro, y la anécdota, los protagonistas de la anécdota, el que me la contó, decía que los apóstoles le preguntaron al Señor, a Jesucristo: Señor, ¿los suicidas van al infierno? Y que el Señor abrió los ojos de asombro, de desconcierto por la pregunta, y les responde empezando también con una pregunta: ¿van al infierno? ¿Vienen del infierno? Claro, esto no lo trae el Evangelio, esto es una ilustración en torno a este drama terrible del suicidio, para que no vamos a entender que esto es, que hemos traído una cita de los Evangelios, no, pero sí una adjudicación a la gravedad de este problema. Vamos con unas estadísticas para que entremos en la materia. 8 suicidios cada día en el país, en los tiempos inmediatamente recientes. 8 suicidios en el país. O sea que se ha incrementado. Diarios, María Isabel, diarios. Se ha incrementado. Atención, esta estadística está por encima de las muertes por accidentes de tránsito. Y ahí ya nos vamos dando una idea de lo grave del asunto. Está por encima de los homicidios. Y en nuestro pobre país, pobre en el sentido moral, ya sabemos cómo se mata. Bueno, estos datos han sido tomados del Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses. Y es el último boletín. Ese boletín lo emiten cada mes. Entonces, allí vemos la gravedad del asunto. Ahora bien, es decir, esto ha aumentado un 11.5%. 1.260 es el dato actual contra 1.130 del periodo anterior. ¿Quiénes se suicidan? Estadísticamente, que no son tan exactas, porque hay mucha tragedia en lugares que nunca son conocidos por las autoridades y menos por las estadísticas. Bueno, jóvenes
entre 20 y 24 años. Una porción bastante importante, creo que la más. Jóvenes entre 25 y 29 años le seguirían. También adultos entre los 30 y los 34, y aún más se da un número entre personas adultas de 35 a 39 años. Y no escapa a esta estadística una cosa alarmante: adolescentes entre 15 y 17 años, por Dios, asomándose a la vida. Bueno, y no faltan daticos de adultos entre 40 y 44 años. Estas estadísticas corresponden a poblaciones de Bogotá, Medellín y Cali. Y leíamos con una tristeza inmensa, de lo que ocurre en la humanidad. Pues es un concepto personal, ustedes me van a perdonar. En el Brasil, 40 sacerdotes en los últimos 10 o 12 años. ¿Que pasa algo? Pasa. No solo es alarmante, Orlando. A mí definitivamente es tal vez de los aspectos en salud mental que más me conmueve. Porque me parece que sí, como lo dijiste al principio, ahí verdaderamente está como reflejado un drama. Y es el drama humano frente a la vida, ¿cierto? De tantas personas que no descubren unas posibilidades, no descubren el sentido de su existencia, entonces optan por quitarse la vida. Eso, decirlo así, parece muy simple, pero verdaderamente sí tenemos que entender también la complejidad de esta sintomatología que emerge, porque lo podemos entender como esa idea de muerte es un síntoma clarísimo de estados depresivos mayores. Entonces, a ver, yo quisiera como ayudar un poquito, y la estadística es muy alta, en salud mental también está muy alta la estadística de cómo se han disparado los trastornos de ansiedad y las depresiones, a partir incluso pues de la pandemia, y cómo también necesitamos entender otros aspectos que a mi modo de ver pueden estar haciendo también, digamos, parte de la información que muchos individuos tienen para tomar la decisión de suicidarse, ¿cierto? Yo siempre tengo unas palabras tuyas, Luis Horacio, que las aprendí en este programa. Dijiste una vez, la vida es un hecho, la vida no es una decisión. Y esas son unas palabras contundentes. La vida es un hecho, la vida no es una decisión. La vida, quitarse la vida es un hecho. Es una decisión, pero también hay un enorme panorama de decisiones personales que los seres humanos pueden tomar para trabajar y luchar por su salud mental, por su salud emocional, las ayudas, los procedimientos, las terapias, en fin. Mire, a mí en el punto voy a dejar un poco como el suicidio como consecuencia y síntoma de la enfermedad mental. Y me voy a poner un poco en algo que es una de mis inquietudes más grandes, porque uno dice, bueno, listo, se ha disparado la enfermedad mental, pero tanta gente joven suicidándose, y mire las edades lo particulares, ¿cierto? Es decir, salvamos la infancia y salvamos la tercera edad. De resto parece que casi todo, o sea, la línea del tiempo es desde los 15 a los 49. Nosotros somos una sociedad que ha dado mucha información, y se ha dado una información sobre la muerte enorme. Acuérdese que San Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte, ¿cierto? Y eso se nos ha inoculado a través de los medios, de las series de Netflix, de todo ese tipo de cosas que le han ido vendiendo a la
a la juventud la idea de que sí, que la vida finalmente matarse puede ser muy fácil, morirse como que tampoco tiene tanto lío. Nacieron jugando Play con puros juegos de muerte, todo es de muerte, de muerte, de muerte. Entonces la pregunta que yo me vengo haciendo es, ve de verdad, ese cuento de la muerte, ¿cierto? Ese cuento de la muerte se está volviendo como un cuento a la larga, ¿cierto? Como un poquito, no lo voy a relativizar tanto, pero hay mucho, yo diría que hay gente que sí tiene información que dice, ay, pues bueno, entonces no, yo me quito la vida, ¿cierto? Se familiarizó la muerte como algo, Eso, como más bien algo, como del consumo diario, no correcto. con la trascendencia de morir. Exactamente, Orlando, en ese sentido. Entonces, siento que, claro, no podemos desconocer que para tomar la decisión de suicidarse tiene que haber en la mente unos aspectos absolutamente perturbadores que le ayuden a la persona a tomar esa decisión, ¿cierto? Porque es de su procesamiento. Pero pienso que también ahí hay un aspecto Pero cultural María Isabel, hay una pregunta que lo está muy, transmitiendo. muy crucial, o por lo menos la deduce uno de tu consideración. ¿Alguien se suicida en el pleno uso de sus facultades mentales? Podría ser que sí. Claro. Siempre hemos tenido la idea de que, claro, la persona, no sé, pasó algo en su mente y como que ya tomó la decisión. Eso puede suceder, pero también puede suceder que en pleno uso de sus facultades tome la decisión de autoaniquilarse. O sea, por eso es que es complejo y ahí es donde entran todos estos análisis y especulaciones, finalmente, porque nadie ha regresado del suicidio a contarnos verdaderamente qué es. Entonces, sí, es inquietante, no deja de ser un tema muy inquietante y que uno ve que aquí hay un aspecto positivo y es que era tema tabú y se pensaba que hablar de ello como que incrementaba las tasas y los índices de suicidio. Pues eso sucedió en alguna época, como por allá en los 60, con un autor muy cuestionado y muy polémico que fue Cioran, que se puso a hablar de eso y hablar del suicidio como una opción, ¿cierto? Y se generó ahí, pues en esa época convulsiva, pero también tan interesante de transformaciones culturales. Entonces, pienso que nada, el suicidio necesitamos mirarlo con mucha compasión. Yo diría que, y más que el suicidio, las personas que tienen depresión. Es una enfermedad muy incomprendida, tremendamente incomprendida, porque se piensa que como está en la mente y no se ve nada como raro, pues como la enfermedad física, a todo el mundo le da por pensar que no, salí de ahí, sal de ahí, mira que tú puedes, ¿cierto? Vea que usted es inteligente, lo tiene todo en la vida y dele, y eso no le sirve para nada a la persona que está deprimida. ¿Cierto? La depresión mayor es una enfermedad realmente de su procesamiento y de su química también cerebral que hace que la persona tenga esta sintomatología de pensar de que definitivamente pues su opción casi que va a ser quitarme la vida, porque sobre la base de eso hay una experiencia de un cansancio enorme que les indica que no van a ser capaces. ¿Cómo la ven, pues, Ramón y Luis Horacio? ¿Cómo la ven? Y si sí la ven. Y si la vemos, ¿con qué ojos? ¿Con estos ojos materiales, con los que vemos a la otra persona, o con los ojos espirituales? Creo que estamos ante un tema, el máximo, de gravedad, de complejidad y de trascendencia. Después de que mataron al doctor Roldán, gobernador, por el estadio, cuando venía de su casa, y hay anécdotas de esa última noche de él, toma su carro y sale para la gobernación, donde va a izar la bandera, ahí donde están las astas de las banderas, a la entrada de la gobernación, y no llega. Y traía un escrito sobre la vida, el valor de la vida. Y obviamente poniéndola por encima de todos los valores. Y llevándola entonces al respeto de la vida.
Él hablaba allí de la vida del otro. Se estaba refiriendo a quitarle la vida a otro ser humano. Pero aquí no es la muerte del otro, sino la muerte de uno mismo. Y ante eso tengo dos, diríamos, entonces la dinámica y la invitación a ustedes, queridos radioescuchas, que hacemos hoy una comunidad, nosotros aquí en el estudio y ustedes allá en su casa o en su radio escuchando, y sobre esto. La dinámica es entonces qué pensar y qué decir sobre esta realidad que nos daba Orlando una estadística terrible. ¿Qué pensar y qué decir sobre el suicidio? Es decir, sobre ser uno mismo capaz de destruir su propia vida. Vida que no nos hemos dado nosotros, sino que hemos recibido y que tenemos que saber administrar. Y que el primer beneficiado o el primer perjudicado de cómo la manejemos somos nosotros mismos. No es el otro. Chopra tiene una imagen que me encanta, que dice: la vida es un paréntesis que se abre en el devenir de la eternidad con el nacimiento y se cierra ese paréntesis en esa dimensión, en esa banda, como la queramos pensar, de la eternidad, se cierra cuando yo muero. Pero entonces a mí lo que me gusta ahí es que uno de alguna manera sigue ahí en la eternidad, aunque sea dentro de un paréntesis. Entonces, en la gobernación, una compañera se generó una dinámica muy bonita de una reflexión sobre los valores y sobre el valor de la vida allá en el Parque de las Banderas en honor de Antonio Roldán, el gobernador sacrificado. Y en alguna oportunidad se le pidió a los niños que escribieran algo sobre la vida, lo que ellos sentían o lo que ellos pensaban. Y se encontró la compañera que dirigía ese proceso, una espléndida de un niño que solamente no pintó, no hizo más que escribir: ¿qué más que la vida? Miremos, redimensionemos, valoremos esa expresión de un niño. ¿Qué más que la vida? Es decir, ¿qué voy a pintar yo? ¿Qué voy a decir sobre la vida? ¿Qué más que la vida? No hay más. Y eso me remite, en este orden del pensar, para ver qué podemos decir. Es como una moneda con dos caras. Una cara, la primera, la existencia. Primero, somos llamados al misterio de la existencia. Misterio de la existencia que está en Dios y que Moisés nos la presenta tan increíble cuando ve ardiendo una zarza y no se acaba, no se consume. Y le pregunta de una manera personalizada: no qué eres, quién eres. Y la respuesta es tajante, fundamental, infinita: yo soy el que soy. Y la otra cara es la de la vida. Entonces, somos llamados, somos traídos a este misterio de la existencia. Pero Dios no se quedó contento con eso. Yo no existo como una piedra, como una estrella, como un rayo de luz. Yo vivo, que es otra cosa, más allá.
más sublime, la más grande, la más infinita, como Dios mismo. Y la gente, ¿por qué no piensa en eso, Luis Horacio, entonces? Porque lo que estás diciendo que es ultra válido. Esa reflexión es de una persona madura que tiene recorrido como eres tú. Pero entonces, ¿cuál es el fenómeno en la población suicida para que no piense de esa manera? Entre el dicho y hecho hay mucho trecho. Y hay Porque muchos... estamos buscando como las causas. Claro, hay muchos elementos. Yo quisiera solamente rescatar del planteamiento inicial de María Isabel cómo el suicidio, hasta hace poco, no me voy a referir a esa desvalorización, a que ya eso es como hablar como cualquier cosa del suicidio. Pero tampoco el otro extremo, en el que era condenado de entrada. Y dentro de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, el que se suicidaba no tenía derecho a que se le celebrara el funeral en la iglesia. No le podía celebrar misa. De ahí aquella anécdota que muestra la misericordia de mi Dios. Esos son avatares humanos, porque la iglesia está compuesta de seres humanos. Pero era condenado, en la que había una crueldad espantosa con la familia. Y se relacionaba también, una de las imágenes es la de Judas. Judas vende al Señor, traiciona al Señor, le miente en lo más profundo, hasta traicionar su propia vida y venderlo. Y cuando ve lo que ha hecho, se cuelga. Pero hay una cuestión, y para que Ramón intervenga, eso tiene que ver mucho con la pregunta que le formulaba a María Isabel. Si existen personas que en uso de la plenitud de la razón se suicidan, porque la Iglesia, oído de esa manera como lo expresabas, y que así era, daba por condenado el que se suicidaba. Pero es que la Iglesia, quizá faltó de pedagogía, el pensamiento de la Iglesia sigue siendo válido si la persona en pleno uso de sus facultades mentales se determina a quitar una cosa que le corresponde a Dios quitarla. Pero uno se pregunta, la inmensa mayoría de los casos, si no todos, es como impensable que una persona de manera pues consciente se quite la vida, es decir, que lo haga en el pleno uso de sus facultades mentales. La Iglesia no deja de tener razón, pero es que Orlando, mira, en lo que la Iglesia pues piensa uno, ha faltado en la pedagogía de decir ese que toma la determinación en pleno uso, pero la Iglesia no conoce el fondo de las conciencias para saber cuándo se está en el pleno uso. La Iglesia da unas normas, es como cuando te confesas, Ramón, como estés delante de Dios, porque el sacerdote no sabe cómo estás delante de Dios. Perfecto, María Isabel va a agregar, Mire, a lo que aportar pasa es algo. que aquí también... Antes de Víctor. Sí, ya Ramón, mira. Aquí subyace algo en el fenómeno que tampoco lo podemos desconocer, y es que nosotros vivimos y venimos viviendo de hace mucho tiempo, décadas, también una cultura que le ha hecho mucho el quite al dolor, ¿sí? Al sufrimiento humano, ¿sí? Entonces el sufrimiento humano, digamos, es motivo de todo nuestro absoluto rechazo. Y ojo que no estoy diciendo que es que nos tiene que gustar el dolor. No, el dolor no tiene por qué gustarnos, pero yo puedo abrazar el dolor. Pero yo. Puedo abrazar el dolor. Incluso emocionalmente, cuando las personas aprenden a abrazar y a tolerar y a aceptar que trasegan por
por situaciones de dolor, el dolor tiende a amainar Y a su ofrecerlo. fuerza y a ofrecerlo pasándonos al plano espiritual. Entonces también somos la cultura del videogame sobre la violencia, sobre todo la violencia, pero en la realidad la cultura de no, violencia no, dolor no, sufrimiento no, esta es la cultura del placer hedonista, ¿cierto? Todo eso es inconcebible. Entonces yo pienso que esa información también subyace al hecho de que estas personas con este sufrimiento pues también están haciendo resistencia, le están haciendo resistencia al dolor. Sí, y hay una frase que me gusta mucho transmitirla y es: lo que se resiste, persiste. Entonces yo sigo luchando, ¿cierto? Resistiéndome a que esto me pase, a que, ¿cierto? Entonces no busco ayuda, no voy a ningún proceso terapéutico, no dejo, sino que dejo simplemente que siga aconteciendo un fenómeno que va trastornando nuestra mente y la va llevando a esa idea perturbadora. Sí, María Isabel, bueno, hemos escuchado estos planteamientos, tanto del tema, las estadísticas de suicidios, planteamiento en María Isabel extraordinario en términos de lo que es, de lo que se vive, de lo que vemos a partir de esas estadísticas, lo que Luis Horacio nos ha indicado acerca de, precisamente, esa concepción de la vida, su referencia a la vida como tal a través de la zarza ardiendo. Estamos hablando de los efectos de el suicidio como un efecto de. Y ahí hay 2 puntos. Y cada cual empieza a dialectar consigo mismo, a decir: el suicidio es un resultado que se está dando mundialmente, dolorosamente aquí en nuestro medio. No hay necesidad de ponerse anteojos o gafas para ver esa realidad. Y entonces yo me uno a una expresión que dijo María Isabel: mirar con misericordia y compasión, compadecerse, de compadecerse, lo que hace el Señor de aquellos que toman esa opción de quitarse la vida. Me uno a ese hecho porque entre el efecto y las causas que motivaron ese hecho, digámoslo sencillamente, hay mucho recorrido, hay mucho trecho, y donde cada uno de los que hay aquí, mis compañeros dialectantes y los oyentes, dice: hombre, no, por esto, e inclusive a incluir el suicidio como algo corriente, algo como ya también lo expresaron acá, algo como de la cultura. ¿Y qué tenemos nosotros que significar desde nuestra fe? Desde nuestra fe. Porque quien no tiene fe, tiene otro concepto del suicidio. Tiene otro concepto. Y aquí, como dice el asunto de controversia, no, aquí estamos es como en un modo expositivo y argumentativo de lo que cada uno vive. Porque es que verdad que es un tema que conmueve a quien lo asume como una realidad, como algo existente que trastorna el proyecto de Dios. Entonces, si no hay fe, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Entonces, yo, perdón, casi que empiezo, apenas voy a empezar, le estaba haciendo una introducción, un aclarando, para que no se acosen mucho ni se asusten. Empiezo como con una parte de una oración de ora con el corazón. Te doy gracias, Señor, por haberme creado precisamente con estas características en el cuerpo y en el alma. Y el darle gracias a Dios, que normalmente, o mejor, normalmente no, hemos recibido, démosle gracias a Dios por la vida. Escuchamos mucho, con mucha frecuencia, demos gracias a Dios. Que no sea frase o titular de prensa, por haberme creado. Ahí está la esencia de lo que estamos aquí
debatiendo. Y te doy gracias, Señor, por haber creado el tiempo que transcurre y termina en la eternidad. También hablaron de la eternidad. Y yo me voy Libro Ora con el corazón. Ora con el Que corazón. aquí lo tenemos. Perfecto. Entonces, si la fe me dice que Dios me creó, entonces es facilísimo, no difícil. Es facilísimo deducir. No hay que ir a la Universidad de Bambes, que queda en Alemania, ni a la Universidad del Santo Angélico, por allá donde trabajan unos y otros. Y así, ni a la Sorbona, ni a la Javeriana, ni a la Universidad de Santo Tomás. No. No hay que ir allá para decir, entonces, si Dios me creó, si yo hago esa sencilla conclusión, yo concluyo que mi vida es un regalo. Pero si yo no llego a esa conclusión, mi vida es un caos. Y eso lo puede pensar un niño. Si ve, Dios te regaló la vida a través de tus padres. Es que Dios se multiplica su acción creadora a través de los padres de familia. Y a unos los llamó para padres, y a otros los llamó para madres, y a otros los llamó para quedarse solteros, y a otros los llamó a la vida religiosa. Luis Horacio apenas saca pecho aquí. Otros los llamó a la vida religiosa. Entonces Dios se manifiesta en la vida, dando la vida. Luego, yo soy un resultado de Dios. Y mi vida es un regalo. ¿Qué pasa con ese regalo, mis queridos amigos? Y es ahí donde yo me voy a centrar, porque yo tengo aquí unas anotaciones. Caramba, la vida para llegar al ser, por el existir, pero me vuelvo muy filosófico en ese sentido y no me hago entender. ¿Qué pasa con ese regalo que Dios me dio? Un regalo en la vida corriente, alguien recibe un regalo. Uno, lo puede aceptar y alegrarse. Lo puede aceptar y alegrarse. Dos, lo puede aceptar indiferentemente por protocolo. Tres, lo puede rechazar. No le gustó. No le gustó. No le gustó el regalo. Entonces, si yo acepto, simplemente acepto, la vida como regalo, sin irme a explicar las grandezas, maravillas, como el niño de la plazuela de la Gobernación. ¿Qué más que la vida? Hasta los niños ven la vida y hasta los pajarillos cantan la alegría de la vida. Por el hecho de cantar están dando gloria a Dios. Y no nos están diciendo con palabras, nos están diciendo con hechos. Si yo acepto el regalo con alegría, cuido mi vida y lucho por ella y busco ser en términos de la vida que recibí y busco existir en términos de, y mis proyectos están ahí. Si yo acepto el regalo. Ramón, pero ahí, digamos, lo inquietante es que, perdóname que te interrumpa, es que lo Sí, inquietante correcto, me parece es maravilloso. ¿por qué se incrementa? ¿Qué está pasando? Exacto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Digamos que todos podemos, y casi que deberíamos tener esa claridad, pero causa ¿qué la está está señalando pasando? ¿Cómo? Claro, La causa la está señalando Ramón. Estamos en es precisamente efecto, la muerte por medio del suicidio, no la muerte por efecto de involución, por terminar la vida, sino por causa del suicidio y en esas estadísticas duras. Entonces, ¿qué puede pasar? Hombre, alguien, la vida para él fue indiferente. Recibió la vida, sí, yo vivo, no con la intensidad de Pablo. Yo vivo, pero no soy yo el que vivo. Allá no, ojalá, es Cristo quien vive en mí, no. Unos dicen, no, la vida, sí, hay que pasar la vida como sea. Y otros no aceptaron la vida por muchas razones, de cultura, de ambiente, de influencias comunicativas, de estas cosas de que salen de los celulares, de esas redes sociales, de una frustración, de no tener resistencia al dolor, de vivir en un mundo de placer, de ver la vida como no un proceso de existir que tiene altos y bajos. Entonces, no, qué pereza esta vida, y entonces comienzan a actuar según la tengan allá. El regalito, pues, para mí, desde mi concepto, la vida es el regalo maravilloso de Dios. Entonces, ¿que todos lo aceptaron? No.
unos que no lo aceptaron, los que dicen no, la vida es, inclusive los existencialistas del orden pesimista, la vida es una desgracia. La vida es que para qué existir. Y entonces tenemos esos muchachos que a veces consultamos de Francia. Sin embargo, los Sí. existencialistas todos no se suicidan. No. Es una cosa muy teórica. Sí. No he terminado todavía para que algunos... Una acotación. En ese sentido. Algunos de mis consultantes dicen que la vida les pesa. Utilizan esa expresión. Óigame bien. Me pesa, Y estamos me con María pesa. Isabel, que Me trabaja en pesa. el campo de la psicología. Entonces, hombre, mire que esos 3 pasitos, acepto la vida con alegría, acepto la vida, yo te acepto el regalito, así, eso me lo mandó don fulano, así, colocarlo ahí. Le decimos al ayudante, el regalito por un cumpleaños, por alguna cosa. Sí, colocarlo ahí. El otro regalo, ay, ¿cómo así que mi compañero Luis Horacio me mandó ese regalo con motivo de? Aplausos. Otros, ¿y eso para qué? Y eso, pues, y otro, ¿y eso para qué? ¿Y eso pa' qué? Exacto. Entonces, y la vida, ¿y eso para qué? Es la aceptación de ese regalo. Estoy dando unas posibles causas entendidas en el aceptar el regalo. Entonces, todo eso generó las corrientes existencialistas, las luchas contra el ser, las luchas humanas. ¿Para qué venir a sufrir a este mundo? Encontramos frases de católicos y muy devotos. No, es que el que vino a este mundo es a sufrir. Sin embargo, Sí, Ramón, sí. hay un aspecto que me parece importante con respecto también a lo que estás diciendo, y es, de todas maneras, el suicidio, la forma del suicidio también comporta un dramatismo enorme, ¿cierto? Porque digamos que listo, no acepto el regalo y bueno, yo tomo una decisión como, bueno, de no aceptar el regalo. Digamos que eso racionalmente como que lo podemos entender, no acepté el regalo, entonces me autoaniquilo. Pero entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Y toda forma de suicidio comporta un drama enorme. forma. Pues es que hay unas maneras de suicidarse Exacto. que uno dice, wow, ¿qué pasó con esa persona? ¿Qué pensó ahí? ¿Cómo? Sí, además existen palabras que son absolutamente fuertes. Se las voy a transmitir una de ellas. Tirarse por una ventana de un edificio se llama defenestración. Pues son categorías que uno dice, ¿qué pasa? O sea, es que hay ahí un tema, ¿cierto? Porque en lo racional podemos decir, listo, no acepto el regalo, pero aquello que yo voy a hacer, que comporta el drama real, los que se tiran al metro, que además les tengo que decir, estadísticamente en salud, no todos fallecen, la estadística es alta de las personas que sobreviven a ese tipo de cosas. Entonces, mire, yo pienso que aquí también hay un tema, muy complejo, hay un desespero del individuo, hay una cosa de verdad que lo Perdón, lleva María Isabel, es que no hemos a una hablado cosa precisamente, aterradora. no hemos tocado la conciencia que pregunta don Aterradora. Orlando, la racionalidad. Si yo tomo una decisión en pleno uso de mis facultades legales, no hemos dicho a eso Legales nada. no, Eh, mentales. Mentales en Mentales. este caso, mentales, exactamente, correcto, sí. Qué bien eso, pero parece que todo apunta a una base. Bueno, Sí. yo voy a cambiar la palabra regalo por la de milagro. La existencia es un misterio. Y es un misterio porque que esa luna esté ahí, que ese sol esté ahí, que este perro esté aquí, que estos zapatos los tenga yo aquí en mis pies. Es un misterio que existan esas cosas, existen. Pero otra cosa soy yo, que llevo los zapatos, que veo la luna. Yo tengo vida, que es otra cosa distinta. Es más allá, supone la existencia, pero la supera. Y es un milagro. A Cabral le preguntaron que si creía en los milagros y creía en Dios y creía en la existencia de Dios. Y le dijo, mire la mano y dígame si no es un milagro. Facundo Cabral. Entonces, ahora decía Ramón, gracias por habernos creado. Esa es la oración que nos enseñaron o nos enseñaban en la mitad del siglo pasado, en el colegio de San Ignacio. Yo llegué allá en el 54, aquí en la plazuela de San Ignacio.
Y la oración, que todavía la repito, es espléndida. Altísimo Dios y Señor mío, verdad infalible en quien creo, clemencia inefable en quien espero, bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas. Os doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado la vida hasta ahora. Y con eso remata. Para los de fe. Y conservado la vida hasta ahora. El relato bíblico, el Génesis, nos muestra claramente ese misterio de la existencia y ese milagro de la vida. Hágase hágase la luz, háganse las aguas, sepárense las aguas de esto, hace los animales, todo. Al conjuro de su palabra surge la existencia de las cosas. Y cuando ya creó todo lo que existe, dice, hagamos. En plural. Y habla en plural. Exacto. Qué bien. María Isabel. Hagamos al hombre, él y ella, a nuestra imagen y semejanza. Las cosas se parecen a Dios en cuanto que existen. Pero nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, estamos dotados de razón y del poder de la palabra. Y tenemos entonces la libertad. Esto del suicidio hay que mirarlo y hay que pensarlo y hay que decirlo desde el problema, o mejor dicho, desde esa dimensión tan extraordinaria que Dios ha puesto en nuestras manos de la libertad. Entonces, ha puesto una vida misma en nuestras manos y yo puedo hacer de ella algo angélico o algo como los demonios. Hacer de mi vida. Y quitármela sin habérmela dado yo. Que es donde me parece que está la contradicción que tenemos que pensar y que tenemos que ayudarle a los niños, a los jóvenes, a las familias, a los que están desesperados, a los que están enfermos mentalmente, como quieran. La vida no nos la dimos nosotros. Se puso en nuestras manos y esa es la gran responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es con nosotros mismos y así vamos a presentarnos ante Dios. Luis Horacio, sí, pero ¿por qué pasa? Porque esto que nosotros estamos hablando, esto que nosotros estamos manifestando acá, pues está saliendo de manera especial entre nosotros porque somos personas de fe, porque nosotros creemos, porque nosotros sabemos eso. Entonces, creo que nos está más bien entonces revelando que esto que está sucediendo, la estadística que nos dio Orlando, es un síntoma de la sociedad actual que no cree, de la sociedad actual que ha abandonado a Dios, y cuando nosotros abandonamos a Dios caemos en nuestras peores cosas. Ese es un camino. Mire, a mí me pasaba una imagen ahorita, y es que si lo analizamos, y creo que históricamente y de alguna manera antropológicamente, el mundo de ahora es un mundo parecido al Imperio Romano. Prerromano, romano, ¿cierto? Allá la muerte campeó, el suicidio, podríamos decir que estaba a la orden del día y dicen historiadores, se hacía de plena conciencia. Y mucho pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no había fe, se creía en otras cosas, ¿cierto? Eran este mundo pagano que creía en cuánta cosa había, y Cristo aparece en la historia. Qué curioso, ¿no? Entonces me parece que lo que subyace a esto, y la pregunta y la reflexión hacia la que consideraría necesitamos dirigirnos, es que este es un fenómeno entonces de vacío de Dios, de vacío espiritual, de no creencia de la gente, que ya no hay, ya la gente no cree en ese milagro, Luis Horacio. Estamos muy de acuerdo, y antes de terminar el programa, María Isabel, como tu profesión es la psicología, eres psicóloga, conoce mucho por dentro, más que nosotros, esa tragedia humana, pero hay una situación
que uno puede preguntarse mucho, y esta situación de cosas hoy en día, que es la ausencia de Dios, afecta a ignorantes y a sabios. Mire, ¿a usted no le parece un contrasentido la época actual? Recursos técnicos como no los hubo en el pasado. La medicina. ¿Cuánto progreso en la medicina? La instantaneidad de hoy, para todo. La velocidad en la traslación, la velocidad en los medios de comunicación. Es decir, la sociedad de hoy tiene un acopio de recursos. De recursos para que el hombre sea más feliz. Y el hombre es más infeliz, lo demuestran las estadísticas. ¿Qué revela esto en el concepto personal? La única forma que tiene el ser humano de resolver su vida es el abandono en Dios, es la fe en Dios. Cuando una persona, ignorante o ilustrada, tiene fe en Dios, no hablo de religiosidad vacua, no, tiene fe en el Creador que nos dio la existencia, que nos ama, y que uno se le entrega a Él, pase lo que pase, viene la paz interior, porque lo que pasa hoy es falta de paz interior. Entonces nos dieron a comer modas indecentes, nos dieron a comer pastillas anticonceptivas, nos dieron a comer ideologías de todo ideologías tipo, de género, el aborto y todo eso, y las películas Barbie y todas las carajadas de hoy que van convulsionando, van llenando, van intoxicando el alma de las personas, ausencia de Dios. Entonces vamos a creer que hoy el hombre mentalmente es más aliviadito. No, hombre, es más enfermo. Completamente de acuerdo, Orlando. Sí, señor. Completamente de acuerdo. Es esto que indicaba en el inicio. Este exceso, o sea, todas estas maravillas que tenemos de recursos se han vuelto en gran medida, no todo, pero sí en gran medida en contra de nosotros. Y ahí también agrego un elemento más. Esto es orquestado. Claro que esto tiene un director de orquesta que descubrió que nosotros somos fascinados y no sé qué, y mientras nosotros nos fascinamos con todo eso, él ha identificado claramente. Afectó a clérigos y a laicos y a increyentes y a creyentes, al ser humano. Y sobre todo que el orquestador de esto escondió la batuta para que no lo viéramos. Además, es que lo ha hecho de manera espectacular. Sí, hay que aclarar unas cosas, apoyar esto que acabas de decir, agregar alguna cosita en términos de quien ha sacado a Dios del camino de su vida, ¿cómo quedó? Sin Dios. Ateo. Queda sin Dios. Entonces, entendido ese elemento, ese enunciado, el hombre sin Dios está regido por sus pasiones y limitado por el placer, o limitado no, motivado por el placer y sus circunstancias. Entonces hay que entender eso, el sacar a Dios lo grave que es. Entonces, ya hemos dicho, ausencia de Dios, falta de fe. Pero lo que quería también agregar es que como no todos en el mundo son católicos y somos católicos, ni todos somos cristianos, entonces que quede claro lo siguiente: Dios, asirios y troyanos, mahometanos y orientales, centrales y occidentales, del norte y del sur, ha dado la vida y ha dado las facultades, las competencias que necesita el ser humano para conservar la vida, no para destruirse. Le ha dado todo lo que el hombre necesita desde la creación, como lo recordó, lo dijo Luis Horacio, terminada la creación que Dios dijo, hagamos al hombre para que disfrute de todo esto. Y le dio las facultades para. Dios no manda ningún sufrimiento ni ningún dolor que la naturaleza, en términos de naturaleza, el hombre pueda soportar. Y una de las razones que llevan al suicidio
es precisamente la incapacidad de afrontar el sufrimiento y las contingencias que la vida trae como consecuencias del pecado original, porque perdimos los dones preternaturales. Entonces, Dios no manda el dolor, Dios no manda la muerte. Dios creó y pone unos límites porque Él es facultado para que un organismo evolucione cierto tiempo y muera normalmente, pero Él no manda el sufrimiento, antes sacude. Jesucristo no vino a traer dolores del cuerpo, Jesucristo vino a salvar y a curar enfermedades. Entonces, teniendo en cuenta esto, existe la ley natural. La ley natural para sirios y troyanos, y la ley natural que dice, este cuerpo, este organismo que yo tengo, tiene, es decir, ese organismo tiene el derecho como organismo de que yo como racional, japonés o norcoreano, como sea, cuide ese organismo en términos de las gracias y dones de Dios. Todo eso está muy de acuerdo, y estoy de acuerdo, Ramón. Menos en la dimensión en que somos limitados. Y esa limitación me puede llevar a mí a la ceguera. Y no soy culpable. A ver, ¿Limitación de qué? Pero la Somos limitación, ¿somos limitados? ¿En qué? ¿En qué sentido? Ahora decías, ¿en plena capacidad mental se puede suicidar a alguien? Sí, es posible. Como posibilidad. Pero lo que sí O sea, es... en un acto libre. ¿Cómo? En un acto libre. En un acto libre. Como posibilidad. Habría que ver cada uno. Pero la experiencia y la vivencia de María Isabel es con los enfermos. Porque hay enfermedad espiritual, psicológica, para que seamos más precisos. Y para eso existen los psicólogos y los psiquiatras. ¿Me permite una cosita? Para atender al que está en un problema psicológico. Y esto, la depresión no depende del ser humano sentir o no sentir depresión. Hombre, muy grave lo que decís, pero decimos antes porque quisiera comentar algo, no rebatir, sino comentar una inquietud que me queda. Consultando el padre Gabriel Amorz en un encuentro de psiquiatras internacional, donde él fue presidente de ese grupo, y donde con claridad dice la diferencia que existe entre el psiquiatra centrado en los asuntos humanos y la patología mental al responder la pregunta, ¿es de Dios o del demonio? Y entonces, en un exorcismo en Roma, él hace poquitico murió, fue exorcista de Roma, el padre Cándido pasionista, y él era ayudante del padre Cándido. En un exorcismo le pregunta el padre Cándido al demonio, en un exorcismo, en un cliente, le pregunta, y son pocos los que te conocen, le dice el padre Cándido al demonio. Y son pocos los que saben que existís. Y dice el demonio, le responde por las voces de los exorcismos. ¿Y no has ido a los manicomios? ¿Y no has ido a esos lugares de enfermedades mentales, todos los que tengo allá? Le respondió el demonio al padre Cándido, maestro del exorcismo, y maestro del padre Gabriel de Amorz. Luego, la psicología es limitada para definir las cosas en última instancia. Por eso, cuando aquí insistimos, el que tiene a Dios no le falta nada y no va al manicomio. Por eso, y no va al manicomio. Entonces, esa respuesta grábenla y si en un momento dado quieren testimonio, les traigo la versión completa de la respuesta. Ramón, pero hay una cuestión, sí, claro, de acuerdo, pero como se fue el tiempo, será el próximo programa cuando lo podríamos manejar con este mismo tema, pero me he preocupado y quiero haber entendido mal
a Luis Horacio. El acceso a Dios no está limitado para nadie. Para nadie. La enfermedad mental no le está implicando a ese ser humano la ausencia de Dios. Esa limitación no existe. Pero ese tema hay que profundizarlo. Y lo dejamos entonces para la próxima, porque se nos fue el tiempo. Gracias por... Perdón, ¿Sí? hay una limitación para el hombre y para la libertad del hombre. Y con esto la acentúo desde la doctrina. No le está dado al hombre, lo hemos dicho, decir que es bueno o que es malo. La limitación a la libertad del hombre la puso el Creador en el paraíso terrenal. De todo pueden comer, menos de, luego es de Dios el bien y el mal. Luego el que se aleja de Dios es porque ha rechazado la intervención de Dios. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.